La palabra de Dios tiene un extraordinario poder, autoridad y capacidad para transformar vidas. Este podcast ha sido creado para que seas transformado a través de la palabra de Dios. Hola, soy David Cruz y bienvenidos a mi podcast. El primer atributo, la autoexistencia de Dios, en la teología conocido como la aseidad. Ahora, hay ideas equivocadas de quién es Dios, y es común, pero no lo tienen que ser. Dios se ha revelado en su palabra. Dios ha revelado su carácter en las Escrituras, iluminándonos de sus atributos, lo cual lo definen. Mientras nosotros, criaturas finitas, jamás podemos comprender en su plenitud quién es Dios, pero podemos estudiar lo que ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Relaciones que valen la pena son basadas en conocimiento. Cuando nosotros conocemos a alguien por primera vez, realmente no la llegamos a conocer hasta que se nos da la oportunidad de conocer más acerca de la persona, tal como su historia, personalidad, lo que le gusta, lo que no le gusta y todos sus deseos. Entre más conocemos acerca del nuevo compañerismo, más podemos entender mejor cómo llevar una relación con esa persona. Ahora, de la misma manera, una relación vibrante con un Dios trino tiene que ser arraigada en un entendimiento firme de quién se revela Él mismo en ser en las Escrituras. Quien tú piensas y creas que quién es Dios es el factor más importante de tu vida. Recuerda esto, tu respuesta a la altitud de quién es Dios es la magnitud de quién es Dios en tu vida. Cuando vemos quién es Dios en las Escrituras y aprendemos más y somos iluminados por su Espíritu, podemos vivir una vida más en santidad y lo hacemos un estilo de vida. Así que el primer atributo del que hablaremos hoy es la aseidad, su autoexistencia, es decir, Dios existe por sí mismo. De todos los atributos de Dios, uno de los más difíciles para nosotros seres humanos, criaturas finitas, es poder entender su aseidad. A diferencia de nosotros, Dios no tiene principio ni fin y Él no depende de nada ni de nadie. Tenemos una idea de la autoexistencia de Dios. En teología se le dice la aseidad de Dios. No muchos han escuchado de esta palabra. Ahora, entendiendo la aseidad de Dios, su aseidad, con este atributo de Dios se captura toda la gloria de la perfección del ser de Dios. Dios y solo Dios existe por su propio poder. Ahora, yo quiero que vayamos a una escritura en Éxodo capítulo 3, donde Dios se identifica como el Yo Soy. Moisés estaba en tierra santa y la zarza en fuego y no se consumía. Y ante esta maravillosa gloria de Dios, Moisés le hizo una pregunta a Dios y le dijo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y Dios le respondió: yo soy el que soy. Estas palabras revelan la esencia de Dios, eterno, autosuficiente, su autoexistencia, su aseidad. Dios existe por sí mismo, por su propio poder, sin depender de nada ni de nadie. Esta declaración no es solo una respuesta, sino una profunda verdad, revelando toda la perfección de la gloria de Dios y revelando que solo Él existe por su propio poder. Cuando Moisés descendió del monte, no solo iba con el nombre de Dios, sino con la revelación de la esencia de Dios. Ahora, iniciando con este primer atributo, la aseidad. Isaías capítulo 43, versículo 10 dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nadie nunca ha sido antes de Dios y nunca habrá alguien después de Él. Regresémonos hasta Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de la creación no había nada, ni cielos, ni la tierra, ni ninguna creación. No había tierra que pudiera llamar la atención de Dios. No había un universo que pudiera ser sostenido por el poder de su palabra. No había ni nadie, solamente Dios en la eternidad. En la eternidad pasada, Dios siempre y eternamente ha sido autosuficiente, autosatisfecho, sin necesidad de nada ni de nadie. El universo, ángeles, seres humanos, ¿acaso eran necesarios para Dios? Claro que no. De todos modos, todo esto también fueron llamadas a existir desde la eternidad por el eterno Dios. Al crear Dios todo esto, no agregó nada a Él mismo, porque Dios no cambia.
Dios no tenía ninguna obligación ni necesidad de crearnos. El haber escogido, el haberlo hecho, fue un hecho puro de soberanía de Dios. Todo lo que creó Dios fue para su gloria. Todo esto nos abruma y es realmente difícil de entender, pero realmente es un buen lugar donde estar. Ahora, si tú te sientes así, déjame decirte que todo esto produce humildad en nosotros cuando pensamos en la inmensidad y la grandeza de nuestro Dios, que siempre ha existido y aún así decidió crear el tiempo y la creación y todo el universo. Entre más contemplamos la majestad y la grandeza de nuestro Dios, más nos hace humildes. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Salmo 102, versículo 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Realmente vemos en las Escrituras, como habíamos mencionado anteriormente, Dios es autosuficiente, autoexistente, su aseidad, y Él no depende de nada ni de nadie. Dios es la fuente y la causa de su propia existencia. Dios tiene toda la vida en Él mismo y la base de nuestra vida es derivada de Dios. Juan capítulo 1 versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Dios es vida, así que por lo tanto toda nuestra vida física proviene de Él. Nuestra vida espiritual y nuestra vida eterna proviene de Dios. Así que Dios es la autoexistencia de la vida. Juan capítulo 5 versículo 26 dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo. Juan capítulo 11 versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Romanos capítulo 9 versículo 26, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hechos capítulo 17 versículo 28, nueva traducción viviente, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios, quien tiene toda la vida y toda vida en sí mismo y es autosuficiente en sí mismo. Es importante entender que Dios no nos creó porque se sentía solo o porque tenía una necesidad en sí mismo, una necesidad que no podía satisfacer por sí mismo o porque había un hueco en su santidad que no se podía llenar. No, Dios es autosuficiente y no tiene ninguna necesidad fuera de Él y dentro de sí mismo. Romanos capítulo 11 versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dios no va a nadie para consejería. Dios es autosuficiente, un Dios soberano, un Dios omnisciente. Dios es sabio en su propia sabiduría. Ahora recuerden, entre más grande nuestro entendimiento de quién es Dios, más grande crecen nuestros corazones y son llenos de contentamiento, gozo, alegría y satisfacción en conocer a Dios. La inmensidad e infinidad de Dios está mucho más allá de nuestra comprensión, está más allá de nuestra habilidad de alcanzar a agarrar y entender, de comprender todo esto. Sin embargo, tenemos que entregarnos y ser consumidos por la inmensidad y la grandeza gloriosa de Dios. Ahora, mis hermanos, este es el mayor gozo para nosotros, sabiendo que Dios siempre ha existido y que nunca tuvo necesidad de crearnos. Pero sin embargo, en su eternidad, por amor, Él nos creó y nos creó para su gloria y nos creó para que nosotros fuéramos a ser obsequio para Jesucristo. Nos creó para que lleguemos a ser la novia de nuestro Señor Jesucristo. Qué mayor gozo saber que nosotros, sus escogidos, somos elegidos para ser el obsequio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, un obsequio del Padre al Hijo. Y en esto, mis hermanos, nos gozamos que Dios, existiendo por sí mismo y en su eternidad, nos ha amado, nos ha elegido. Y qué mayor gozo que esto. Así, mis hermanos, que gocémonos, comprendamos quién es Dios, y comprendiendo quién es Dios nos gozamos porque realmente nos damos cuenta que no somos dignos de ser escogidos, que no somos dignos de ser hijos de Dios. Pero sin embargo, el Padre dio la vida de su Hijo por cada uno de nosotros, y en esto vemos que Dios, en todo lo que Él es, aún así con todo esto, con todas nuestras imperfecciones, todos nuestros pecados, Dios nos ha elegido. Así que, mis amados hermanos, yo los invito a que cada día conozcamos a Dios, que cada día nos acerquemos más a Él, que realmente conozcamos su palabra y que cada día compartamos su palabra con nuestros hermanos.
Porque recuerden que la palabra de Dios primeramente es para uno mismo, pero a la misma vez tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con nuestros seres amados. Así, mis amados hermanos, que gracias por escuchar este capítulo y nos veremos en el próximo. Pero antes, yo quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú en tu eternidad nos has escogido. Gracias, Señor, porque nosotros, criaturas finitas, que no somos dignos, Señor, de ser hijos tuyos, y que no podemos alcanzar a entender, Señor, en toda su plenitud, el quién eres tú, Señor, y toda tu palabra. Hemos sido escogidos, Señor, para tu gloria, para la alabanza de la gloria de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has escogido mucho más antes de la fundación de la tierra. Y te pedimos, Padre Santo, que cada día nos ayudes más a poder entender tu palabra. Que cada día seamos iluminados en tu palabra, Señor. Que cada día, Señor, amanezcamos con un corazón lleno de gratitud, agradecidos, Señor, por haber sido escogidos, agradecidos, Señor, por el poder servir a un Dios todopoderoso. Te pido por todos aquellos, Señor, que están escuchando este podcast. Te pido, Señor, por todos aquellos, Señor, que están necesitados de ti, que anhelan de ti, que quieren conocerte. Te pido, Señor, que cada día, Señor, ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a recordar de que todos nosotros dependemos de ti, oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos cada día, Señor, a permanecer en tu camino, a nunca decaer, que nuestra fe no flaquee, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haberte conectado a este podcast, Cristocéntrico. Espero haya sido de bendición. No olvides compartir este podcast y seguirnos. Gracias.